¿Qué tal? El día de hoy vamos a tratar Génesis 25 a Génesis 35. Esos son los temas que vamos a ver. Hablaremos de Jacob y Esaú, cómo Jacob engaña y luego es engañado, la ley de la siembra y la cosecha, el sueño que Jacob tiene de esta escalera. Hablaremos de Lea y sus hijos, Jacob como huye de Labán, Jacob versus Dios, Jacob se reencuentra con Esaú, la violación de Dina, como hay una condena explícita a la violación y la renovación del pacto. Resumamos el capítulo. Rebeca no podía tener hijos, entonces Isaac ora al Señor y ella queda embarazada. Se dice que hay dos naciones en su seno. Desde el propio seno materno ya están luchando. El primogénito es Esaú, era pelirrojo y muy velludo. Era cazador, el favorito de Isaac. Y el segundo fue Jacob, que nació agarrado del talón de Esaú. Era tranquilo y permanecía en casa. Un día, Esaú regresó agotado del campo y pidió guiso a Jacob. Jacob le dijo que a cambio del guiso le tendría que otorgar los derechos de primogenitura. Esaú hambriento aceptó y juró vender su primogenitura. Entonces, Esaú tenía el derecho de primogenitura, que significa que tenía doble porción de herencia, tenía doble porción. Además, era un honor ser el primogénito. Y Esaú desprecia esto, que tenía solo por el hecho de nacer siendo el primer hijo. Lo desprecia y lo cambia solo por un plato de lentejas. Jacob se aprovecha del hambre de su hermano. Agustín, en la Ciudad de Dios, compara a estos dos como la comparación entre el pueblo judío y los gentiles. El mayor, Esaú, serían los judíos, que son pueblo de Dios por nacimiento, pero que despreciaron esto, despreciaron a Cristo cuando vino, y en cambio Jacob adquiere la primogenitura. Nosotros, los gentiles, nos volvemos hijos de Dios por adopción por medio del sacrificio de Cristo, por la sangre del Cordero, como lo dice 1 Pedro, versículo 17 al versículo 19. Jacob obtiene la bendición. eh, no solo le bastó a Jacob tener la primogenitura de su hermano, sino que ahora Isaac quería bendecir a Esaú. Jacob eh, se muestra a su padre que estaba ciego como si fuera Esaú, lo engaña y recibe la bendición destinada a su hermano. Esaú quiere matarlo porque Jacob no solo le acaba de arrebatar la primogenitura, sino que también le acaba de arrebatar la bendición a su padre. Entonces su madre, que amaba más a Jacob, lo envía con su hermano Labán. Jacob llega donde Labán, se enamora de la hija de Labán llamada Raquel y acepta trabajar 7 años por ella. Labán luego engaña a Jacob. Entonces, como hemos visto, Jacob engaña a su hermano, Jacob engaña a su padre y luego Jacob es engañado por su tío, por Labán. Y no solo tiene que trabajar 7 años, sino que cuando trabaja 7 y tenía que entregarla a su hija Raquel, no le entrega a Raquel, le entrega a la mayor, Lea. Y le dice que si quiere a Raquel tendrá que trabajar 7 más. Y esto se llama la ley de la siembra y la cosecha. Acá hay algunos pasajes que hablan de esto, pero en pocas palabras, lo que uno da, recibe. Y doy algunos ejemplos. Jacob dio engaño, recibió engaño. Lot ofreció a sus hijas para que las violen, Lot fue violado. Pablo hizo sufrir a muchos cristianos, luego sufrió padecimientos por causa de la cruz. ¿Cuál es la finalidad de la ley de la siembra y la cosecha? Estos son personales, pero pienso que aprendizaje, sobre todo cuando uno le acontece el mal que le hace a otros, es muy empático y aprende muchas veces a no hacer ese mal de nuevo. Es como, hasta que nos pasa, no realmente no entendemos las implicancias de nuestras malas acciones. También justicia. Dios paga a cada quien según sus obras y Dios es un juez justo. Entonces, ante las malas obras, Dios también otorga proporcionalmente justicia, juicio y enseña. Como dice Hebreos, aquellos que Dios toma por hijos, Dios azota y disciplina, ¿no? Mm. Porque al final es un padre bueno guía, un padre bueno tiene que ir guiando a su hijo. Y muchas veces eso significa aprender de los malos errores y malas decisiones que ha tomado, de sus pecados, ¿no? En cuanto a las condiciones de nuestro pecado, para los que somos creyentes, Cristo toma las consecuencias del pecado, pero muchas veces igual tenemos que aprender lecciones específicas. Ya no es un tema de salvación, es un tema de aprendizajes y al final cumplen finalidad, ¿no? Como dice la Biblia, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien, incluso las cosas que parecen ser malas. Y el dolor que proviene de Dios produce arrepentimiento que produce salvación. Y eso no hay que arrepentirse, dice la Biblia. Entonces, incluso cuando a veces ya somos salvos, pero recibimos algún dolor o alguna situación semejante a cosas que hemos hecho antes, hay que tomarlo como aprendizajes. Nos sirven para arrepentirnos, cambiar
aprender, profundizar en la humildad, en el amor al prójimo y cumple finalidades. La pregunta siempre es, Dios, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Cómo puedo sacar provecho a esto para acercarme más a ti, llevar más a otros? ¿Cómo puedo utilizar esto para que haya transformación? ¿Es lo mismo la ley de la siembra y la cosecha que el karma? No. Karma viene de la palabra sánscrita que significa acción. Es una doctrina hinduista que enseña que las acciones buenas y malas que hagamos tendrán consecuencias en la vida presente y futura. Es decir, dependiendo de cómo actuemos acá, bueno o mal karma, será determinado dónde reencarnemos. Podemos reencarnar en seres inferiores, como insectos, animales, demonios, etcétera, o animales superiores, como seres celestiales. Acá cito uno de sus libros sagrados, los Upanishads. Dice, así como actúe, así renacerá. Quien hace el bien, renacerá en un vientre bueno. Quien hace el mal, en un vientre malo. El problema con el karma es que tiene la noción de reencarnación y la noción de vidas siguientes y vidas pasadas. La Biblia es clara, en Hebreos 9:27 dice, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. No hay vidas futuras, no hay vidas pasadas. Es una cuestión de, esta es la única vida, hemos sido separados de Dios, nacemos, acá es la decisión si volvemos a estar con Dios o no por medio de Jesucristo y ya está. Entonces, la noción de causa y efecto es similar, pero es diferente al karma en el sentido que no hay vidas pasadas ni vidas futuras. Y esa doctrina de la reencarnación contradice directamente las escrituras. Jacob tiene un sueño en Betel, dice que ve esta escalera cuando está durmiendo en donde subían y bajaban ángeles de Dios y dice que asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. En el Nuevo Testamento se nos dice que los ángeles de Dios, Jesús nos dice que veremos a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, es decir, que Jesús es la escalera. Él mismo dice, yo soy la puerta. Entonces, ¿quién vio a Jacob? A Jesús. Jacob tuvo una visión de Cristo, siendo la escalera que unía al cielo y la tierra, ¿no? Donde subían y bajaban ángeles del cielo. Jesús autoproclama la escalera que vio Jacob. Y esto es el comentario de Orígenes, en el mismo tenor. Hablemos de Lea. Lea, una de las dos esposas de Jacob, está Raquel y está Lea. Lea es la hermana mayor, la que no deseaba. Jacob deseaba la menor, amaba a Raquel. Entonces, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concede hijos. Así de grande es Dios que en la cultura antigua, cuando una mujer no tenía hijas, o hijos, perdón, era considerada maldita por Dios. Entonces, Dios le da hijos a Lea para que consiga el favor de Jacob y sea amada. El primer hijo se llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. No la amó. Simeón fue el segundo hijo y dijo, llevó oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Tampoco fue amada. Luego llegó Leví, que dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Lea quedó finalmente embarazada de un cuarto hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, esta vez alabará al Señor. Vemos un cambio en la perspectiva de Lea. Lea, en lugar de buscar plenitud y el favor de su esposo, ahora busca plenitud en Dios. Y me recuerda este pasaje de Jeremías 2:13, ¿no? Han cambiado a la fuente de agua viva, han abandonado la fuente de agua viva, que es Dios, y han cavado sus propias cisternas. Antes Lea buscaba satisfacción en el mundo, en su esposo. Ahora aprendió a buscar satisfacción en Dios, el único ser que le puede dar verdadera plenitud absoluta. Como lo dice Jesús, quien beba esa agua no volverá a tener sed jamás. Siguiendo con Génesis 31, Jacob huye de Labán, su suegro que lo está engañando, lleva trabajando 6 años con las ovejas. Eh, Dios le ordena a Jacob regresar a su tierra, Labán lo persigue y Dios le advierte que no lo dañe. Al final hacen un pacto y se separan. El tema es que acá se había robado, Labán le exige a Jacob que le vuelva sus ídolos. Acusa a Jacob de haberse robado sus ídolos. Pero Jacob no se los roba. Quien se los robó fue Raquel. Raquel no le había hecho nada a Jacob. Raquel se sienta sobre los ídolos y los esconde. Jacob maldice a la persona que se había robado sus ídolos sin saber que su esposa los había robado, la mujer que tanto había estado esperando. Capítulos después, vemos que Raquel muere. ¿Fue por la maldición? Probablemente. Génesis 32. Jacob lucha con Dios. Jacob se prepara para reencontrarse con Esaú, temiendo una posible agresión. Jacob está preocupado. La última vez que había visto a su hermano, lo quiso matar. Ora a Dios, organiza sus bienes en dos campamentos por seguridad. Envía regalos a Esaú como un gesto de reconciliación. Y en la noche, y acá viene la escena importante, lucha con el ángel del Señor, el ángelos Kyrios, que no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Lucha con Dios
y le cambian el nombre de Jacob a Israel porque ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Y Jacob llama ese lugar Peniel porque ha visto a Dios cara a cara. ¿Por qué afirmo que es Dios? Por lo siguiente. A Dios Padre nadie lo ha visto, lo dice la Biblia. Al Padre nadie lo ha visto porque si lo vieras morirías. Éxodo 33, 20. Y acá se dice expresamente que Jacob vio cara a cara a Dios. Pero también lo llama Dios. Es el lugar donde ha visto a Dios cara a cara. Pero al Padre nadie lo ha visto, pero ha visto a Dios. Entonces, ¿a quién vio? A la imagen del Dios invisible. A la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aparece en el Antiguo Testamento. Esto se conoce como una cristofanía. ¿Cuál es el propósito de este capítulo? Luchar con Dios en la oración. Jesús cuenta una parábola del juez injusto. Cuenta que una mujer iba donde un juez injusto y le exigía justicia día y noche y lo molestaba, lo molestaba, hasta que el juez de tanto insistirle se cansó y le hizo justicia. Jesús cuenta que esa misma actitud debemos tener con Dios, que es un juez justo, no es un juez injusto, es un juez justo. Entonces tenemos que batallar en la oración con Él, tenemos que buscarlo sin cesar, clamar, batallar en esa constante de oración, pedirle bendición como Jacob le pidió bendición a Dios. Ese es el propósito de este pasaje en parte. Cuando Esaú ve a su hermano, en lugar de matarlo o vengarse, dice que corre a su encuentro, se echa a sus brazos y lo besa. Luego se pusieron a llorar. Amor, reconciliación. Los dos sueltan la ira y el rencor que tenían y se amistan. En el capítulo 34, ya cerrando los temas de hoy, ocurre un hecho terrible, que es la violación de Dina y la venganza de sus hermanos. Dina es una de las hijas de Jacob, y violada por un príncipe pagano llamado Siquem. Luego, si bien los hijos de Jacob aceptan una condición de que todos los varones se circunciden para que su hermana se case con Siquem, Simeón y Leví, los otros hermanos, no se quedan conformes, atacan la ciudad, matan a los varones y rescatan a Dina. Al final, Jacob reprende a sus hijos por poner en riesgo su familia, y los hijos, y ya que está la lección, justifican su acción diciendo que defendieron el honor de su hermana. Y cierra Génesis 34 con esa pregunta retórica. ¿Y vamos a dejar que este hombre trate a nuestra hermana como una prostituta? La Biblia es clara en condenar la violación. La violación está mal. Y al final, Simeón y Leví actuaron justamente en el sentido que defendieron a su hermana y la rescataron de un hombre perverso. Cerramos el tema de hoy con Génesis 35. Dios ordena a Jacob ir a Betel, levantar un altar y purificar a su familia de los ídolos, que es un llamado que vamos a ver de ahora en adelante a lo largo de toda la Biblia. Limpiar Israel de la idolatría y limpiar las casas de la idolatría. Es un tema constante. Dios se le aparece de nuevo, renueva las promesas hechas a Abraham, ahora con él, y Raquel muere, lo que hablábamos antes, probablemente por la maldición de Jacob, justo al dar a luz a Benjamín. Y bueno, el capítulo concluye con la lista de los dos hijos de Jacob, la muerte de Isaac, quien es enterrado por sus hijos Esaú y Jacob. Y esos son por los temas de hoy.